noches, bienvenidos al primer programa de junio de esta Casa No es Hotel. Primero que nada, felicitar mañana, Día de los Maestros en Bolivia. Un saludo a todos ellos, los felicitamos desde el programa. Siempre hay un maestro que ha marcado tu vida. Los felicitamos y agradecemos todo el trabajo que están haciendo. Esta semana han pasado una serie de cosas en la región. Es importante que podamos hablar de eso. Hay muchos que hablan que estamos viviendo un momento del fin de un ciclo, fin de los gobiernos progresistas. Otros hablan de que más bien se trataría de lo que el politólogo estadounidense Gene Sharp llama los golpes blancos, los golpes blandos. De hecho, da 5 pasos. Yo los invito a ustedes a entrar al internet para ver cuáles son los 5 pasos, cómo se ejecutan los golpes blandos. Lo quería traer ahora, pero bueno, lamentablemente no pude. A ver, la victoria de Macri en Argentina, lo que pasa en Venezuela, gana la oposición el Congreso, más pedido de Argentina con el apoyo de Almagro que se pueda aplicar la Carta de la OEA para Venezuela, la destitución de Dilma Rousseff, la victoria del no en Bolivia, pues marcan un nuevo escenario, definitivamente. Es de eso que vamos a hablar esta noche. Para esto hemos invitado a la diputada Susana Rivero, diputada del MAS. Susana, buenas noches, qué bien que estás otra vez en esta Casa de los Hoteles. Gracias, Susana, gracias por compartir la mesa con ustedes. Va a ser un diálogo bonito, como siempre. Gracias. Ojalá picante, porque a mí me gusta así. Seguramente que sí. Adolfo Mendoza. Adolfo, ahora analista, ha sido senador. Qué gusto volverte a tener en esta Casa de los Hoteles, Adolfo. Ciudadano siempre, gracias, Susana. Un saludo, Iván, un saludo, Susana. Pues un placer estar aquí, un poquito para equilibrar las opiniones y ponerme al centro. Con nosotros también esta noche Iván Arias. Iván, buenas noches, bienvenido a esta Casa de los Hoteles. Un gusto, Susana, y Adolfo, por supuesto, también está a tus órdenes. Muchas gracias, Iván. Quiero empezar por Brasil. Creo que Brasil ha marcado muchísimo la noticia, ha generado muchas posiciones, digamos, alrededor de la destitución de la presidenta Dilma. Hemos tenido que ha atravesado este impeachment que está dentro de la Constitución Política del Estado, se puede hacer, ¿no es cierto?, pero que parecería que no ha gozado de la legalidad, de la legitimidad necesaria, mejor dicho. Se destituye a la presidenta, es el propio Congreso que va a definir dentro de 6 meses, más o menos por octubre, el destino de Dilma Rousseff. Ella es destituida por un tema de cuentas, de variación de cuentas, de la presentación de cuentas anuales, ¿no? No así por corrupción. Veíamos en muchos medios, en las redes sociales, que indicaban que Dilma estaba saliendo por corrupción. De hecho, paradójicamente, el 65% del Congreso que juzga a Dilma tiene abiertos procesos de corrupción. Doña Dilma no. Empezamos contigo, Adolfo. Parecería que Brasil hubiera sido el país más estable, más con la institucionalidad más sólida dentro de la región. De hecho, Lula logra poner a Brasil como la 8ª economía del mundo, ¿no? Logran además que más o menos 45 millones de brasileños salgan de la pobreza. Parecía que tenía un acuerdo, ¿no?, importante con la burguesía. Parecía que estaban ahí por ese lado, esa burguesía paulista, los poderes equilibrados, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Brasil? O sea, pareciera que este golpe, como le llaman algunos, este golpe blando, ¿no?, habría dado cuenta, ¿no?, más bien, de una falta de institucionalidad profunda en el Brasil, ¿no es cierto? O sea, por mucho que se cumple la Constitución, hemos escuchado grabaciones, tiene que renunciar el uno, el otro, procesos abiertos, etcétera, etcétera, ¿no? Una asamblea legislativa que tiene una representación de 35 partidos políticos, ¿no es cierto? Y que pareciera que en la política brasileña la corrupción estaría en el ADN, ¿no? Entonces, a ver,
¿Cómo es tu perspectiva? ¿Qué es lo que ha pasado en Brasil, Adolfo? La mayoría de los estudiosos del caso brasilero coinciden en apuntar que el periodo de estabilidad política se logró fundamentalmente a partir del liderazgo de Lula da Silva, que la explicación para los arreglos institucionales y también la explicación para los pactos que se sumaron al PT, en realidad tras la imagen de Lula da Silva, se debe fundamentalmente a esta construcción de un liderazgo que emergió desde la sociedad civil con un fuerte apoyo popular, algo que en Brasil no sucedió desde hace mucho tiempo atrás y que obligó a las élites, especialmente a las élites que ellos les llaman estaduales, a las de los estados del noreste fundamentalmente, con una práctica hacendal, facendeira, ellos dicen, muy habitual, les obligó a retroceder. Les obligó a retroceder y aceptar un conjunto de políticas sociales que Brasil estaba demandando. Pero que los problemas, también coincide la mayoría de los estudiosos, de la institucionalidad brasilera se arrastran desde el momento mismo en el que se modificaron algunos arreglos constitucionales y que recuerdan una y otra vez crisis institucionales como la de Collor de Mello, como la de Fernando Henrique Cardoso, donde los equilibrios entre el legislativo y el ejecutivo no bastaban. La fuerza de los partidos tradicionales, que tienen especialmente una representación en el Senado, es mucho más intensa a nivel estadual, a nivel el nivel intermedio de los estados. No nos olvidemos que Brasil es un estado federal, ¿no? Y lo que no se resolvió en términos institucionales fue la relación entre el nivel nacional, federal, con el nivel estadual de los estados. Y eso es lo que empezó a construirse de una nueva manera en Brasil luego del segundo gobierno del PT, ya con Dilma Rousseff, unos tejidos, unas alianzas con estas élites más o menos locales que empezaron a diseñar un retorno a la época de la privatización, pero que en todo caso nunca olvidaron un mal para el Brasil, que es el tema de la corrupción. Entonces, frente al retroceso, coinciden analistas, de la movilización popular y el logro de las políticas sociales, la mano izquierdista, digámoslo así, del Estado, los intereses de las viejas élites empezaron a expresarse en estos términos institucionales que hoy, a partir del impeachment, le dieron un golpe a Dilma Rousseff. Una aclaración adicional. No ocurre eso con las élites que tienen un predominio económico a nivel general en Brasil. Por ejemplo, los industriales paulistas. Los industriales paulistas han sido los primeros en reclamar condiciones incluso ventajosas para nuestro país en el caso del gas, porque más del 80% del gas que nosotros le brindamos a Brasil es consumido por la industria paulista. Entonces, más bien ellos actuaron como grupo económico un poco de manera casi neutral, y fueron estas otras expresiones facendeiras, subnacionales, las que empujaron al impeachment en Brasil. Hay algunos analistas, Adolfo, que dicen, analistas de izquierda, ¿no? que dicen cómo Lula pretendía lograr o darle continuidad, digamos, a un proceso revolucionario, como el PT lo nombra, ¿no es cierto?,
con estos acuerdos, justamente porque el PT para construir gobierno, lo que tú explicas, tuvo que hacer cierto tipo de acuerdos que se incrementan o crecen, digamos, en este segundo momento que es en el momento de la presidencia de Dilma, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede pensar en un momento, en un proceso revolucionario, reclamaban algunos, cuando te toca acordar, ¿no? Acordar para hacer gobierno, con empresas, con élites, etcétera, que están muy por fuera de un interés de política social? Es un reclamo injusto. A todas luces injusto, porque la explicación de la presidencia de Lula y luego de Dilma tiene que ver con una gran movilización ciudadana, tiene que ver con una movilización de las brasileras y brasileros pensando en mejores condiciones de vida. Es la fortaleza de la propia sociedad civil y el liderazgo de Lula da Silva que explica esta revolución en democracia. El problema no está tanto en el tejido de las alianzas que organizó el PT, sino en más bien el tejido institucional que le sostiene. Y que de pronto, al destaparse los intereses más bien subnacionales y muchos de ellos ligados a la corrupción, no nos olvidemos que no solo más del 60% de los diputados están acusados de corrupción, sino que la mayoría del gabinete del actual presidente interino tiene acusaciones de corrupción. Es esta vieja ola que en realidad intenta retornar a condiciones políticas anteriores. Entonces, no es un asunto de la debilidad de liderazgo de Lula da Silva, sino más bien del tejido institucional que impidió que esas alianzas con sectores de centro, con sectores de izquierda, pueda provocar una reforma institucional. Lo que no pasó en Brasil es lo que pasó en Bolivia, una reforma institucional de corte mayor, de corte constitucional. Una tropa de ladrones, como quien diría, ¿no? Es decir, un 65% que articula todo para, bueno... A ver, Iván, ¿cómo explicas tú el tema del impeachment de Dilma Rousseff? El propio Temer hace un año, en su cuenta de Twitter, en marzo del 2015, dice que un impeachment era impensable porque no tiene base jurídica ni política. Entonces, ¿qué pasa de marzo 2015 a... no 12, 13 meses después? O sea, ¿dónde empieza a cobrar base jurídica y base política este impeachment desde tu percepción, Iván? Muy buenas noches. Antes de nada, está tu preocupación de que la corrupción, y tú te rasgas las vestiduras, lo cual me parece muy bien, pero también estaba en el PT. El problema del PT... No, por supuesto. Ahí las alianzas eran clarísimas, o sea, por supuesto. Digo, el PT lo que le pasó al PT es el obrero se hace poder. Eso fue un gran... Lula había encarnado mucho la corriente obrera, la corriente popular. Se hace poder, ¿no? Pero el gran problema es que este poder, este obrero, este poder los corrompe, ¿no? Lo que está viviendo Dilma, en realidad, quizás ella misma no ha cometido errores, pero arrastra una serie de errores previos cometidos por Lula y por toda su gestión, por los 10 años de Lula. Entonces, si eso no entendemos, porque pareciera que Dilma es aislada, no, Dilma es igual lo que va a pasar con Maduro. Maduro no es él, o sea, Maduro está pagando las consecuencias de un despilfarro que viene más antes, además él no supo manejarlo. Y Dilma no debería haberse presentado, ya los indicadores, esto es otro mensaje, ¿no? Es decir, el quererte aferrar al gobierno como del lugar. Ella debería cumplir sus 5 años, ya no estaba en condiciones de ir hacia adelante. Entonces, que el impeachment era legal, pero sí que era legal. Y que hace tiempo pues no había base, seguramente sí. La política es muy dinámica. Lo que hoy no es posible, quizás dentro de poco tiempo va a ser posible. Pero además, quizás lo que tú decías muy bien, no goza de legitimidad, pero es totalmente legal. La figura del impeachment le aplicaron a color de melo, porque si no, tú dirías que es una figura nueva que se han sacado. No, está en la Constitución y la han aplicado porque las condiciones se han dado. Fíjate, lo de Brasil es trágico, ¿no? Cuando entró Lula, y es un programa social, es muy importante y eso hay que beneficiar, y creo que América Latina en conjunto y varios países con otros nombres lo acomodaron. La famosa Bolsa Familia. 10 millones de personas
a las cuales se les ayudaba para que puedan comer, como decía Lula, 4 veces al día y no solamente una vez, ¿no? Eso es bueno, pero después de 12 años ya no son 10, son 50 millones de personas. Sí. Oye, la Bolsa Familia es pues para ayudarte a que salgas de la pobreza, no para que se aumente. 50 millones de personas hoy, y ahora con esta devaluación y crisis está incrementándose esta Bolsa Familia. Petrobras, cuando entró Lula, Petrobras era el ejemplo, hasta para nosotros, en el contexto mundial. ¿Qué es hoy Petrobras si no está sumida en un nido de corrupción, ¿no? Donde el PT, y por supuesto no solo el PT, sino todas estas oligarquías locales feudales, porque en el caso del Brasil son más de 131 partidos políticos, imagínate, con los cuales tienen acceso, y tienen acceso formal a espacios de poder, y con los cuales tienes que lidiar. Por supuesto, o los convences o los corrompes. Parece que el camino ha sido, en muchos casos, nos corrompemos subir. Parece que históricamente era corromper, ¿no? Un sistema de partidos sumamente frágil, demasiadamente atomizado, disperso, donde no queda otra que articular, y bueno, la articulación cuesta. Por supuesto. Entonces, fíjate, Lula de líder continental, referente para muchos, ¿no? Que están de acuerdo y en desacuerdo, pero fíjate, viéndolo a mí me dio mucha pena, forzando querer ser ministro, una especie de ministro de la presidencia de Dilma, para salvar a Dilma. Es decir, Brasil se ha convertido en el centro latinoamericano de la droga. Brasil, por eso Estados Unidos hoy se ha retirado de América Latina, porque como que le dejó esa tarea a Brasil. Pero Brasil ni siquiera la puede combatir internamente y ni siquiera ha podido jugar un rol dinámico en América Latina. Entonces creo yo que lo que está pasando en el Brasil, y con lo que ha pasado con otros países que estaban en el bloque del socialismo del siglo XXI, es que perdieron el rumbo, perdieron la gran oportunidad que tuvieron. Es decir, yo siempre digo, una década de oportunidades perdidas del socialismo del siglo XXI. Y Brasil es la mejor demostración de cómo un gigante se nos está mostrando un gigante con pies de barro, porque empiezan a salir por acá. Por supuesto, no solamente el PT, hay todo un cuestionamiento en la sociedad, pero en la sociedad brasilera, desde el Mundial, es decir, ya ahora vienen las Olimpiadas, pero hay una sensación de vacío, hay una sensación de qué ha pasado, qué hemos hecho, por qué creímos tanto en la ilusión, en la esperanza, y resulta que no había sido tal. Entonces creo que lo de Brasil está generando pues una fuerte dosis de pesimismo, pero que creo que al mismo tiempo obliga a la sociedad brasilera a mirar hacia adelante. A ver, es evidente, ¿no? En Brasil se está viviendo ahorita un clima elevadísimo de corrupción, tanto así que como lo señalaba al inicio, las noticias salían que la presidenta era suspendida por temas de corrupción, y ahí había todo un embrollo, ¿no? 65% está. Entonces da la sensación que todo el mundo, ¿no?, está como involucrado en la misma bolsa. Pero cuando tú hablas de perder un rumbo, de que este gobierno, digamos, había tenido pies de barro, y uno ve el indicador de que 45 millones de brasileños han salido de la pobreza, ¿de verdad es un fracaso, Iván? No, pero desde 45 están volviendo muchos, lo mismo que Argentina. O sea, a ver, lo que no podemos negar que en estos 10 años en Bolivia, en Perú, en toda América Latina, y después te puedo mostrar algunas cifras, pero realmente ha habido una época de bonanza increíble. O sea, aquí en Bolivia nos dice el ministro de Arce, nos dice, el PIB boliviano ha crecido 30.000 millones 30.000 millones. Es verdad. Hemos pasado de 9.000 a 30.000 el año 2005. Pero no hemos sido pues los únicos. Todos, fíjate, todos han subido. Brasil, lo que estamos hablando, de 882.000 billones pasó a 2.400 billones. Crecieron. Todos han crecido. El caso que yo siempre digo es que todos crecieron. Y Bolivia creció y sigue siendo penúltimo, igual que Paraguay. Es una época de altísima bonanza. Y es verdad que se ha sacado, pero te estoy ya dando el otro dato. 10 personas que usaban la Bolsa Familia hoy están con 50 y pronto van a estar 70 millones. Porque esa gente que tú lograste sacar al no haber generado empleo digno, ¿y qué es un empleo digno? Y con esto acabo. Un empleo que te permite tener por lo menos un quinquenio, de ahí vienen los famosos quinquenios, ¿no? Que te permite pensar en el mediano plazo, que garantiza jubilación, que te garantiza salud y que te garantiza, por lo tanto, también posibilidades de subir, de escalar. Correcto. Eso no lo han hecho. No lo han hecho. Y por eso esa gente de clase media, que estamos corriendo nosotros también el peligro de no generar, si no generamos empleos dignos, esa gente que hemos logrado sacarla va a volver.
Argentina. Entró Macri y en menos de un mes había creo Hoy que día encontraba un análisis, millones. vamos a hablar más adelante de Argentina, un análisis súper interesante al respecto de lo que tú dices, ¿no? Se cortaron también las subvenciones, ese es un tema que hizo disparar la inflación, sacó gente a la calle, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, hay una valoración de cómo se administra. Susana, a ver, Brasil es uno de nuestros socios comerciales, pues el más importante, ¿verdad? Es el más importante. Tomando en cuenta que Temer, bueno, primero Bolivia rechaza el impeachment, luego Temer en algún momento ha hecho pronunciaciones claras en contra de Bolivia, pone de canciller a Serra, que es el viejo contendiente de Lula y también luego de Dilma, y que en el año 2006 fue Serra uno de los políticos más visibles en cuanto a pedir una sanción para Bolivia en el momento de la nacionalización. Era uno de los políticos que justamente reclamaba a Lula que pueda tomar acciones claras, ¿no es cierto?, en contra de nosotros. Y ahí arrinconaron a Dilma. Dilma era justo en ese momento ministra de Hidrocarburos, etc. Esta nueva, digamos, configuración del escenario político en Brasil, Susana, ¿pondría en dificultades nuestra relación comercial? Antes de entrar puntualmente a eso, yo quisiera hacer también un preámbulo, como han hecho acá los otros panelistas, porque discrepo profundamente con lo que han dicho. Es decir, ellos están reproduciendo lo que los medios hegemónicos en Brasil, particularmente la Globo, quieren que el mundo crea que está pasando en Brasil. Pero en Brasil no está pasando lo que han dicho aquí los compañeros, los colegas. Este es un proceso de acumulación, de desgaste que promueven los grupos dominantes minoritarios. A ver, me explico. Los demás han tenido unos minutitos para hacerlo. Sí, por favor, adelante. Cuando viene el PT con Lula, viene obviamente cargado de todas esas demandas históricas del pueblo brasileño. Y que en un principio la clase pudiente, los empresarios, dijeron, está bien, les daremos un tiempito para que tengan algo, si no, el populacho, como se dice, va a venir a asaltar las ciudades y nos va a hacer mucho estrago. Entonces les permitieron organizarse, gobernar. Pero en el transcurso del tiempo no es verdad que los gobiernos se estén debilitando por temas de corrupción. De hecho, ustedes mismos han compartido conmigo, van a compartir que los corruptos son los que ahora quieren quedarse en el poder y que lo que no ganaron en las urnas lo quieren ganar ilegítimamente con los mecanismos de la institucionalidad. Lo que ha pasado en el último tiempo, en el último gobierno con Dilma, no tiene nada que ver con la corrupción de ella, es una mujer intachable, tiene que ver con discriminación por cuestión de género. Ya no aguantan más los que están en el Parlamento, puro machos. De hecho no hay ministras mujeres y la única que quieren poner también está denunciada de corrupción. El Ministerio de la Mujer, sí. No, lo habían eliminado el Ministerio de la Mujer, la presión social está haciendo que se reconsidere esto, todavía no está definido, pero hay una fuerte resistencia de los grupos dominantes y pudientes. Claro, los ricos en Brasil no son como los ricos en Bolivia, son infinitamente más ricos que los de Bolivia. Entonces, los ricos no soportan las medidas sociales, no soportan que tengan que pagar más a la empleada doméstica, a la trabajadora del hogar se llama en Bolivia, no soportan más que hayan derechos para las mujeres, no soportan que los excluidos y los que nunca tuvieron nada empiecen a tener derechos iguales que ellos. Derechos digo porque plata difícil. Entonces lo que han hecho es un montaje y no es el único lugar, Susana, no ha pasado solo en Brasil. Fíjate vos, si analizamos todo nuestro continente, no son hechos aislados, exactamente lo mismo ha sucedido en todos y están queriendo hacer que pase en Bolivia también. Es decir, lo que ha habido en Brasil ha sido un montaje mediático promovido por la Globo para que el mundo crea que el gobierno de Dilma Rousseff era un gobierno corrupto y ahorita se ha quedado absolutamente demostrado que Dilma no es corrupta y que el corrupto es el golpista. Pero ha sido algo que se ha orquestado. Fíjate, no ganan en elecciones,
No pueden tumbar la economía, no pueden tumbar las medidas sociales. El pueblo se organiza para defender sus conquistas, entonces, ¿qué les queda? Les queda orquestar mediáticamente estas historias para martillear la cabeza de los ciudadanos hasta hacerlos creer lo que realmente no está pasando. Eso ha pasado en Ecuador, ha pasado en Argentina, está pasando en Brasil. Aquí mismo han inventado un tráfico de influencia, un hijo que no existía. Es decir, están machacando con historias falsas, con infamias, porque no tienen la altura de debatir con ideas ni de ganar elecciones, por supuesto. Entonces, por eso discrepo. En términos comerciales, que es lo que a vos te preocupaba, yo no creo que haya problema de Bolivia con sus mercados de los recursos no renovables. Somos dependientes entre todos y obviamente ahí nuestros precios son competitivos respecto a incluso la producción de otros países, pero no nos olvidemos que tenemos una gran frontera con Brasil y que sale mucho más barato comprarle a Bolivia en los estados que están cerca a nosotros que traer, no sé, pues desde cruzar todo el territorio brasileño o traer desde Paraguay. Lo que sí habrá que ver, yo todavía tengo fe y esperanza en que el pueblo brasileño va a resistir este golpe, porque es un golpe, son los golpes del nuevo siglo, ya no hay militares, ahora hay medios de comunicación que se ponen a la vanguardia de la resistencia o para promover cambios en función de sus intereses y que en 6 meses puede pasar mucho, incluidos que se caigan los golpistas y que se les restituya el poder a Dilma. Estuve recién en la Argentina compartiendo con parlamentarios de Latinoamérica y ahí te das cuenta que cuando te traen información de primera mano, cuando se utiliza fuentes fiables, puedes descubrir que lo que te están contando a través de algunos medios dista mucho de la realidad. Pero hay un elemento adicional en Brasil, en ese Congreso brasileño, y tiene que ver con, no solamente, como decía Adolfo, con empresarios de la tierra, que son una fuerza importante, sino que la fuerza más importante que tiene ese Congreso son extremistas religiosos. Viste que hay distintos tipos de iglesias, hay iglesias evangélicas que son pro derechos, pero otras que son absolutamente radicales, y hay una fuertísima presencia de extremismos religiosos en ese Congreso que no toleran empoderamiento de las mujeres, no toleran incluso derechos que se han otorgado a personas para que puedan tener un matrimonio igualitario, digamos. Me tengo que ir a un corte. Quédese en esta casa, no es hotel. Volvemos para hablar de Venezuela, Argentina y, bueno, Bolivia.